Hay un momento en el que dos personas se miran por primera vez y algo imposible de nombrar pasa entre ellos. Una corriente eléctrica invisible que nadie más a su alrededor puede sentir. Y en ese fugaz y eterno momento, ambos reconocen algo que ya sabían antes de nacer, como si sus almas hubieran concertado un encuentro secreto hace milenios, y finalmente estuvieran cumpliendo un pacto olvidado, pero nunca roto. ¿Alguna vez has sentido esto? Ese escalofrío inexplicable cuando conoces a alguien por primera vez, pero tienes la inquietante sensación de que ya lo has vivido antes, de que esos ojos te han visto en otra vida, de que esa voz ya ha pronunciado tu nombre en algún lugar fuera del tiempo. La mayoría de la gente descarta esta experiencia como imaginación romántica, una coincidencia química del cerebro buscando patrones donde no existen. Pero Simone Weil, la filósofa francesa que vivió solo 34 años, pero entendió el amor humano con una profundidad que pocos alcanzan en existencias mucho más largas. Sabía que este reconocimiento instantáneo entre almas no es ilusión ni fantasía. Es el recuerdo de algo más real que cualquier realidad física. Es el momento en el que el fino velo entre lo eterno y lo temporal se rasga por un segundo y se vislumbra una verdad que pasará por el resto de la vida tratando de entender. Y cuando conoces a esa persona, cuando tus almas se reconocen a través del disfraz de cuerpos y personalidades construidas, cuando algo dentro de ti despierta de un sueño que ha durado siempre, en ese momento también descubres algo aterrador que nadie te advirtió, nadie te preparó. Ninguna película romántica, honestamente, ha demostrado jamás que reconocer el alma de alguien no garantiza que estarán juntos. No promete que el mundo permitirá que ese amor se manifieste como debe. No asegura otra cosa que la certeza de que ahora lo estarán para siempre. Lleva la marca de esa persona grabada en ti. Algún lugar demasiado profundo para ser tocado por el olvido. Simone Weil entendió esto porque ella misma vivió esta experiencia, no de una manera romántica convencional, sino a través de encuentros profundos con almas que reconoció de inmediato. Personas que conoció desde el primer vistazo eran parte de una historia más grande que cualquier biografía individual podría contener. Y lo que descubrió sobre la naturaleza de estos encuentros entre almas, sobre por qué algunas personas nos marcan para siempre, incluso cuando la vida nos las quita, sobre lo que significa amar a alguien más allá del tiempo y el espacio, cambiará completamente la forma en que entiendes no solo tus relaciones, sino el tejido mismo de la existencia. Humano, porque Weil se dio cuenta de que cuando dos almas se reconocen verdaderamente, no están creando algo nuevo, están recordando algo eterno, y este recuerdo es al mismo tiempo la bendición más preciosa y la maldición más dolorosa que un ser humano puede soportar. ¿Alguna vez has perdido a alguien que sabías que era demasiado importante para perder? ¿Alguna vez has sentido ese dolor que no es solo anhelo, sino algo más profundo, como si te hubieran arrancado parte de tu propia alma y ahora vivieras permanentemente incompleto, buscando permanentemente algo que sabes que existe, pero que ya no puedes tocar? ¿Alguna vez te has despertado en mitad de la noche con la sensación física de que alguien a quien amas te llama desde muy lejos, a través de distancias que no se miden en kilómetros, sino en dimensiones que ni siquiera puedes nombrar? Weil diría que no estás loco. Estás experimentando algo que ella llamó amor a través de la ausencia. Amor que trasciende la presencia física porque toca capas de la realidad donde el espacio y el tiempo no tienen poder. Y si sientes que estas palabras están despertando algo dentro de ti, algo que sabías que estaba ahí, pero nunca supiste expresar, entonces suscríbete a este canal ahora, porque exploremos juntos los territorios más profundos y menos visitados de la experiencia humana. Lugares donde Simone Weil tuvo el coraje de entrar sola y de los cuales trajo verdades que aún están esperando ser entendido por la mayoría de las personas. Verdades sobre encuentros que lo cambian todo, sobre separaciones que realmente no separan, sobre amores que no necesitan cuerpos para existir, pero que transforman los cuerpos para siempre.
Y no querrás perderte lo que viene después, porque lo que Whale descubrió sobre la naturaleza del reconocimiento entre almas responderá preguntas que ni siquiera sabías que estabas haciendo, pero que te han perseguido durante años en silencio. El dolor de amar a alguien que el mundo ha separado de ti no es como otros dolores, no es algo que el tiempo suaviza con su paciente paso. No es una herida que sana y deja solo una pálida marca de la intensidad que alguna vez existió. Es un dolor que permanece vivo, que pulsa, que te despierta al amanecer con la sensación física de que algo esencial te ha sido cortado y continúa sangrando en algún lugar invisible al que ningún médico puede llegar, ningún terapeuta puede curar, ninguna nueva persona puede reemplazar. Sabes exactamente, no sé de qué hablo, si alguna vez has amado de verdad a alguien y luego tuviste que vivir sin esa persona, no porque el amor terminó, sino porque la vida decidió que no podían estar juntos, porque circunstancias absurdas y crueles se interpusieron entre lo correcto y lo posible, porque al universo en su indiferencia matemática simplemente no le importa que dos almas se reconocieran, y ahora están condenadas a vivir separadas, cargando el peso de ese reconocimiento como una carga que nunca podrá ser soltada. Simone Weil conoció este dolor íntimamente, no a través de un romance perdido en el sentido tradicional, sino a través de algo aún más profundo, a través de encuentros con personas que reconoció inmediatamente como parte de algo más grande que ella misma. Almas con las que tenía conexiones tan intensas que sobrepasaban por completo los límites de lo que es socialmente aceptable expresar, de lo que el lenguaje ordinario puede nombrar, de lo que la vida ordinaria puede contener. Y la tragedia de Weil fue que reconoció estas almas en un cuerpo que siempre estaba enfermo, en una vida que siempre estaba en movimiento, en circunstancias históricas que siempre estaban separando a las personas entre sí, a través de guerras, exilios, muertes prematuras. Sabía lo que era mirar a alguien y ver no solo a la persona frente a ella, sino toda una historia eterna desarrollándose. Sabía lo que era sentir que finalmente estaba en casa, en presencia de otra alma, solo para tener que irse al día siguiente. Sabía lo que era llevar dentro de sus conversaciones que nunca sucedieron, pero que de alguna manera ya existían completas en algún lugar fuera del tiempo. Y tal vez estés pensando que esto suena demasiado abstracto, demasiado filosófico, demasiado alejado de tu dolor concreto y específico de amar a alguien que no puedes tener. Pero espera, porque lo que Weil descubrió es que este dolor aparentemente único y personal que llevas es en realidad un portal hacia algo universal, algo que te conecta con cada alma que has amado y perdido desde el comienzo de la existencia humana. Y comprender eso no disminuye el dolor, sino que cambia por completo lo que significa el dolor. Cuando amas profundamente a alguien y luego esa persona te es arrebatada, ya sea por muerte, por distancia, por elección, por circunstancias que ninguno de los dos controlaba, lo que sucede no es solo una pérdida de compañerismo o de intimidad física. Lo que pasa es que descubres algo en la naturaleza del amor que permanece oculto mientras la persona está a tu lado. Algo que solo se revela en la ausencia. Algo que Weil llamó amor a través de la distancia, y que ella consideraba la forma más pura de amor porque es un amor que no busca nada para sí, no espera. Reciprocidad, no requiere presencia, simplemente ama, porque el amor es lo que esa alma despertó. Y esta capacidad de amar no depende de la proximidad física para existir. Pero eso no hace que el dolor sea menor, ¿verdad? Saber que puedes seguir amando a alguien que está lejos no alivia la soledad física de dormir solo después de haber dormido en tus brazos. No llena el silencio del apartamento que alguna vez tuvo la voz de esa persona. No suaviza la brutal realidad de despertar cada día y recordar que la persona que más quieres ver es exactamente la persona que no puedes ver. Y Weil no ofrecería consuelo barato aquí. No diría que todo sucede por una razón, o que el tiempo cura todas las heridas, o cualquiera de los otros tópicos que la gente repite cuando no saben qué decir ante el dolor real. Ella miraría directamente su dolor y lo reconocería como sagrado, necesario,
como una parte esencial de lo que significa amar verdaderamente en un mundo donde todo lo que amamos nos puede ser arrebatado en cualquier momento, sin previo aviso y sin significado aparente. ¿Pero por qué sucede esto? Porque el universo permite que las almas se reconozcan profundamente entre sí para luego separarlas de maneras que parecen demasiado crueles para servir a algún propósito. Weil pasó años meditando sobre esta cuestión, no solo intelectualmente, sino viviéndola en su propio cuerpo que siempre estaba sufriendo, en su propia vida que siempre estaba siendo interrumpida por circunstancias que la obligaban a dejar atrás a las personas y los lugares que amaba. Y lo que concluyó va en contra de todo lo que nos ha enseñado nuestra cultura de comodidad y felicidad instantánea. Va en contra de toda promesa de que merecemos tener lo que queremos si trabajamos lo suficiente, nos mantenemos positivos o tomamos las medidas correctas. Weil descubrió que la separación no es un accidente o un castigo o un fracaso del universo. La separación es de hecho una condición necesaria para que exista cierto tipo de amor. Un tipo de amor que trasciende completamente la necesidad, la posesividad y la proyección. Un tipo de amor que ella llamó amor impersonal, pero que sería mejor llamarlo amor que finalmente ve al otro como realmente es, en lugar de como necesitamos que sea. Piensa en cuánto amaste a esa persona cuando estuvo ahí para ti todos los días. Parte de ese amor no era realmente el amor por la persona, pero amor por la forma en que la persona te hizo sentir. Amor por la seguridad que te brindaba su presencia. Amor por la imagen que tenías de quién serías con ella a tu lado. Amor mezclado con necesidad y miedo y proyección de todos tus deseos insatisfechos. No digo que no amaste de verdad. Digo que el amor verdadero estaba entrelazado con tantas otras cosas que era imposible distinguir una de la otra mientras ella estaba presente. Pero entonces la persona se fue y de repente no te quedó nada, ni un contacto que te consolara, ni una voz que te calmara, ni una presencia física que llenara el vacío, y al principio pensaste que morirías de dolor. Pensaste que no podrías sobrevivir un día más cargando con este peso insoportable de la ausencia. Excepto que sobreviviste, seguiste viviendo día tras día cargando con esta carencia, y algo extraño empezó a suceder. El amor que sentías, en lugar de disminuir con la distancia y el tiempo como todos decían, comenzó a purificarse, a destilarse en algo más esencial, más verdadero, más fuerte precisamente porque ahora no tenías nada que ganar con él, no recibías nada a cambio, simplemente amabas porque el amor era lo que quedaba cuando te quitaban todo lo demás. Y Weil diría que este es el momento en que el amor se vuelve real, cuando deja de ser sobre ti y tus necesidades y comienza a ser sobre la otra alma, en su propia existencia separada de ti. Cuando finalmente puedes amar sin necesidad de poseer, sin necesitar que el amor sea correspondido de una manera que te beneficie, sin necesitar que el ser amado sea otra cosa que quien es. Pero llegar a ese punto requiere cruzar un desierto de soledad tan vasto que la mayoría de las personas se dan por vencidas a medio camino y corren hacia los brazos de cualquiera que les ofrezca una distracción temporal del vacío, cualquier relación que prometa llenar el espacio dejado por el amor perdido. Cualquier cosa que evite tener que estar solo con la herida abierta y sangrando. Y Weil no juzgaría esa elección porque entendía visceralmente lo insoportable que puede ser estar solo sufriendo, pero también sabía que quienquiera que tome esa decisión nunca descubrirá lo que hay al otro lado del desierto. Nunca sabrá qué es realmente el amor cuando se le despoja de todas las capas de necesidad y miedo que normalmente lo cubren. Entonces, ¿qué pasa cuando eliges no huir? Cuando aceptas cruzar todo el desierto sin atajos, ni anestésicos, ni distracciones. Primero viene el descenso, y ese descenso es mucho más profundo de lo que creías posible. Desciendes a través de capas y capas de dolor, cada una de las cuales revela algo nuevo sobre lo que has perdido y sobre quién eres sin esa persona. La primera capa es la más obvia. Es el dolor de la ausencia física, la falta del cuerpo que también conocías, los hábitos compartidos, las rutinas que construisteis juntos. Extrañas despertarte a su lado, ver su rostro todavía confuso por el sueño por la mañana, escuchar su voz llamándote desde otra habitación,
sentir su tacto en tu piel cuando pasa junto a ti en la cocina. Esta capa de dolor es visceral, es física. Literalmente te duele el cuerpo por la ausencia del otro cuerpo, como si te hubieran amputado una parte y el sistema nervioso aún no hubiera entendido que el miembro ya no estaba. Simone Weil experimentó este dolor no a través del amor romántico, sino a través de su intensa relación con su propio cuerpo, que siempre estaba enfermo, siempre sufría, siempre limitaba lo que podía hacer en el mundo, y aprendió que el dolor físico es una forma de atención forzada, es el cuerpo que grita para ser reconocido cuando la mente quiere escapar a reinos abstractos de pensamiento puro. Y tal vez la ausencia de tu ser querido sea similar. Es tu cuerpo entero gritando que falta algo esencial, que la configuración natural de tu existencia ha sido violada, que no estabas destinado a estar solo así. Intentas ignorarlo, intentas mantenerte ocupado, llenas cada momento del día con actividades, compromisos y distracciones, pero por la noche, cuando te acuestas en la cama y el silencio es absoluto, el dolor físico de la ausencia regresa con venganza y no puedes escapar de él. Solo puedes quedarte allí y sentir cada ola de dolor que te atraviesa como mareas implacables que no se detendrán por mucho que supliques. Y después de semanas o meses de vivir en esta primera capa de dolor, algo cambia y desciendes a la segunda capa, que es aún peor porque es menos obvia. Es el dolor emocional de darte cuenta de que todos los recuerdos que tienes con esa persona ahora son solo recuerdos. Nunca habrá nuevos recuerdos. El archivo se cierra y lo único que queda es revisitar sin cesar lo que ya pasó. Empiezas a tener miedo de olvidar pequeños detalles. ¿Cómo exactamente se rió? El timbre preciso de su voz cuando dijo tu nombre, la sensación exacta de su mano en la tuya. Revisas los mismos recuerdos una y otra vez como si pudieras mantenerlos frescos por pura fuerza de voluntad. Pero cada vez que recuerdas el recuerdo se vuelve un poco más descolorido, un poco menos claro. Y te das cuenta con creciente horror de que la estás perdiendo otra vez. Estás perdiendo la versión de ella que existe en tus recuerdos de la misma manera que ya perdiste la versión física de ella. Y no hay nada que puedas hacer para detener esta segunda desaparición. Weil entendía esto profundamente porque tenía memoria extraordinaria de personas que conoció brevemente. Conversaciones que tuvo hace años, momentos de conexión que duraron solo minutos, pero que grabó en su mente con total intensidad. Y sabía que la memoria no es preservación, sino transformación. Cada vez que recuerdas, estás creando la memoria nuevamente, y esta cambia sutilmente con cada recreación, hasta que al final ya no sabes qué es memoria real y qué es memoria de la memoria. Y esto añade una capa adicional de dolor, porque ahora no solo estás lidiando con la ausencia de la persona, sino también con la creciente inestabilidad de tu conexión con el pasado que compartiste. Estás perdiendo no solo el futuro que no tendrán juntos, sino también el pasado que creías poseer con seguridad. Y luego, justo cuando crees que has bajado lo más posible, que has sentido todo el dolor que hay que sentir por esta pérdida, descubres una tercera capa aún más profunda, y esta es la más devastadora de todas, porque es el dolor existencial de darte cuenta de que nunca conociste a esa persona por completo, que a pesar de toda la intimidad y conexión, había partes de ella que seguían siendo un misterio para ti, que siempre seguirán siendo un misterio ahora. Y peor aún, comienzas a cuestionarte si lo que llamaste amor era realmente amor o era solo tu proyección de quién necesitabas que fueran. Te preguntas si ella realmente te amaba como pensabas, si la conexión que sentías era recíproca o si vivías en una fantasía a la que te aferrabas porque necesitabas creer que era real. Y Simone Weil habría reconocido este dolor inmediatamente porque pasó toda su vida explorando la cuestión de cómo podemos conocer verdaderamente a otro ser humano cuando cada uno de nosotros está atrapado dentro de nuestra propia perspectiva subjetiva, dentro de nuestra propia necesidad que distorsiona todo lo que vemos. Ella desarrolló el concepto de atención precisamente como respuesta a este problema. Atención que intenta ver al otro como realmente es en lugar de como necesitamos que sea.
atención que suspende temporalmente nuestro propio ego y sus demandas para que finalmente podamos ver algo más allá de nosotros mismos. Pero incluso Whale admitió que esta atención pura es casi imposible de mantener, que siempre volvemos a caer en una visión distorsionada por necesidad, miedo y deseo. Entonces, cuando estás en esa tercera capa de dolor, no solo extrañas a la persona, sino que cuestionas toda la estructura de tu relación con ella, cada narrativa que has construido sobre quiénes fueron juntos. Y esa deconstrucción es aterradora, porque si no puedes confiar en tus recuerdos y percepciones sobre la relación más importante de tu vida, ¿en qué puedes confiar? Pero es exactamente aquí, en lo profundo de esta tercera capa de dolor y cuestionamiento, donde algo extraordinario puede suceder si tienes el coraje de no huir. Empiezas a ver que todas estas capas de dolor, por reales y devastadoras que sean, también son capas de ilusiones que se están quemando. Son todas las formas que tu ego ha utilizado para convertir a otra persona en el objeto de tu necesidad. Y cuando estas ilusiones se queman, lo que queda es algo mucho más simple y más verdadero que cualquier cosa que hayas experimentado cuando la persona estaba presente. Lo que queda es amor puro por la existencia de esa alma, no por cómo te hace sentir o lo que te da o el papel que juega en la narrativa de tu vida, sino simplemente porque existe, porque es, porque el universo es más rico por contener esa conciencia específica y única. Y este amor que sobrevive a la separación, que persiste incluso cuando no recibimos nada a cambio, que existe sin expectativa de reciprocidad o recompensa, este es el único amor que merece el nombre de amor según Simone Weil, porque es el único amor que finalmente ve al otro como realmente es, en lugar de como una proyección de nuestras necesidades insatisfechas. Pero este descubrimiento de Simone Weil no es un consuelo barato. No es un optimismo New Age que promete que todo irá bien con solo cambiar de perspectiva. Es algo mucho más radical y mucho más cierto, porque lo que vio en el fondo de este dolor revela algo sobre la naturaleza de la existencia humana que lo cambia todo. Lo que Weil descubrió es que cuando dos almas realmente se reconocen, no solo se encuentran con algo nuevo, sino que recuerdan algo viejo, algo que existía antes de que ellas nacieran, y que seguirá existiendo después de su muerte. Ella lo llamó amor eterno, no en el sentido romántico de las promesas eternas, sino en el sentido metafísico del amor que toca la dimensión de la realidad donde tiene lugar. No existe, donde el pasado y el futuro colapsan en el eterno presente, donde el encuentro entre dos conciencias tiene lugar en un plano que trasciende completamente las circunstancias físicas de sus vidas temporales. Y podría pensar que esto suena demasiado místico, demasiado abstracto. Pero Weil insistió en que no se trataba de una teoría filosófica, sino de una experiencia vivida, algo que experimentó directamente en momentos raros pero transformadores de su vida. Ella describió estos momentos como momentos en los que el velo de la realidad ordinaria se volvió transparente y pudo ver directamente la estructura eterna que sostiene el mundo temporal. Pudo ver que las personas que amaba no eran solo estos cuerpos específicos en este momento específico de la historia, sino que eran manifestaciones temporales de algo eterno que reconocía desde un lugar más allá de la memoria personal. Y si eso te parece una locura, considera tu propia experiencia. ¿Alguna vez has tenido un momento de conexión tan profundo con alguien que el tiempo pareció detenerse, que perdiste por completo la sensación de separación entre tú y otra persona, que por un breve instante ya no estaban tú y esa persona, sino solo un campo unificado de conciencia compartida? Estos momentos son raros y fugaces, pero cuando suceden dejan una marca indeleble porque tocas algo real que normalmente permanece oculto bajo la superficie de la vida cotidiana. Y lo que Weil se dio cuenta es que estos momentos de reconocimiento entre almas no son coincidencias casuales, son vislumbres de la verdad más profunda sobre la naturaleza del amor y la existencia. Son prueba de que lo que llamamos amor no es solo emoción o atracción o compatibilidad, sino que es participación en algo más grande que cualquier individuo. Es una forma de conexión que existe independientemente de los cuerpos y las circunstancias, e incluso del consentimiento consciente de las personas involucradas. Entonces,
¿Qué te enseñó este brutal dolor de separación? Ella vino a enseñaros que se puede amar sin poseer, que el verdadero amor no disminuye con la distancia, sino que se purifica a través de ella, que la conexión más profunda que se puede tener con otra alma no depende de la proximidad física o de la continuidad temporal, sino que existe en una dimensión donde la separación es imposible, porque, para empezar, nunca hubo realmente dos seres separados. Y sé que esto suena imposible, contradictorio. ¿Cómo puede el amor ser más fuerte en ausencia que en presencia? ¿Cómo puede ser necesaria la separación para una verdadera unión? Pero Weil diría que esta paradoja es precisamente el punto. Que mientras otra persona está físicamente presente, una parte de ti siempre se relaciona con tu proyección de ella en lugar de con su realidad, siempre queriendo algo de ella, siempre esperando que llene algún vacío en ti, siempre usándola como un espejo para confirmar quién crees que eres. Y solo cuando ella es eliminada, cuando ya no puedes tocarla, verla u oírla, cuando te ves obligado a amar sin recibir nada a cambio, solo entonces podrás finalmente amar su alma en lugar de tu imagen de ella. Solo entonces descubrirás lo que realmente significa amar a otro ser humano. Y esa lección no viene a través de palabras o conceptos. Viene a través de experiencias vividas de pérdida, soledad y dolor que no desaparece. Viene a través de cada noche que te quedas solo deseando desesperadamente que ella estuviera a tu lado, pero te despiertas en la mañana con una determinación renovada de continuar viviendo y amando a pesar de la ausencia. Viene a través de meses y años de cargar con ese peso de falta que gradualmente transforma la estructura de quién eres hasta que un día te das cuenta de que ya no estás cargando peso, sino que estás habitando un espacio vacío que la ausencia ha creado, y en ese espacio hay una extraña libertad. Hay un amor que no necesita nada. Hay una conexión que no puede ser rota por la distancia, el tiempo o incluso la muerte. Pero eso no significa que el dolor desaparezca, o que superes la pérdida, o que un día te despiertes sintiéndote bien por la separación. Weil nunca prometió eso, y sería deshonesto por mi parte prometerlo tampoco. Lo que sucede es algo diferente. Es que desarrollas la capacidad de vivir con el dolor sin ser destruido por él. Aprendes a llevar la ausencia de esa persona como parte permanente de lo que eres ahora. Aceptas que la herida nunca cerrará del todo, pero también descubres que una herida abierta no te impide vivir plenamente si dejas de luchar contra ella. Simone Weil utilizó imágenes cruzadas para describir esto, no en el sentido religioso convencional, sino en el sentido de dos líneas que se cruzan: la línea horizontal del tiempo, el sufrimiento y el cambio constante, y la línea vertical de lo eterno, inmutable y divino. Dijo que la cruz es el lugar donde lo temporal y lo eterno se encuentran, donde el dolor del mundo y el amor de Dios coexisten sin que uno anule al otro, y que vivir auténticamente es aceptar estar clavado en esa intersección sin intentar escapar al consuelo de una dimensión u otra. Y tal vez tu experiencia de amar a alguien que no puedes tener sea tu versión personal de esa cruz, donde tu amor eterno por esa alma se cruza con la brutal realidad temporal de que no pueden estar juntos. Y en cambio, para elegir negar uno u otro, hay que encontrar la manera de honrar a ambos simultáneamente. Hay que aprender a vivir con la contradicción de amar profundamente a alguien que está ausente, de sentir una conexión intensa con una persona que no puedes ver, de llevar la presencia de alguien a través de tu propia ausencia. Y esto no es resignación o aceptación pasiva de lo que no se puede cambiar. Es algo más activo y más valiente. Es consentimiento consciente a la realidad tal como es. Es elegir abrazar la totalidad de tu experiencia, incluidas las partes que duelen insoportablemente, en lugar de gastar energía vital tratando de negar, escapar o transformar lo que no se puede transformar. Weil llamó a esto de creación. Y para ella no era rendirse, sino una forma superior de creatividad. Es deshacer el ego que siempre quiere controlar, poseer y moldear la realidad de acuerdo con tus deseos. Es permitir que la realidad sea lo que es sin intentar forzarla a ser lo que quieres.
Es descubrir que cuando dejas de luchar contra lo que es, encuentras una paz extraña, no porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque tu relación con las circunstancias se ha transformado fundamentalmente. Y curiosamente, cuando dejas de luchar contra la ausencia, cuando finalmente aceptas que la persona que amas no volverá como deseas, puede ocurrir algo inesperado que describió Simone Weil, pero que no se puede forzar ni buscar intencionadamente. Ella lo llamó gracia. Y para ella la gracia no era una recompensa divina por el sufrimiento soportado con paciencia, no era un consuelo místico que hace desaparecer el dolor. Era algo mucho más sutil y mucho más revolucionario. La gracia es lo que sucede cuando creas un espacio vacío a través de la decreación, y ese vacío no lo llenas tú ni nadie más, sino que permanece vacío, y en ese vacío puede entrar algo nuevo, no algo que podrías haber buscado o imaginado, sino algo que viene de fuera de ti, algo que Weil describió como presencia, que es precisamente lo opuesto a la presencia física que has perdido, pero que es infinitamente más real. Y sé que esto suena a escapismo espiritual, como una forma elaborada de negar la realidad de la pérdida. Pero Weil insistiría en que es exactamente lo contrario. Es finalmente aceptar la realidad por completo. Es dejar de intentar llenar el vacío con sustitutos y permitir que el vacío sea sagrado en sí mismo. Tuvo experiencia directa de esto en momentos cruciales de su vida, momentos que describió en cartas y diarios con todo detalle, precisamente porque sabía que parecían imposibles y quería dejar testimonio de que realmente sucedieron. En una ocasión particular, en la abadía de Solesmes, en la Pascua de 1938, mientras sufría uno de los terribles dolores de cabeza que la atormentaban constantemente, experimentó algo que describió como Cristo descendiendo y tomando posesión de ella. No fue una visión ni una alucinación. Fue una presencia sentida tan directamente como sientes la presencia física de una persona a tu lado, excepto que esta presencia no tenía cuerpo y no estaba limitada por el espacio. Estaba simultáneamente dentro y fuera de él, estaba en todas partes y en ninguna. Y lo importante no es si crees literalmente en su interpretación religiosa de esta experiencia. Lo importante es reconocer que ella estaba describiendo algo real que sucedió, una transformación genuina en tu relación con el sufrimiento y la ausencia, el descubrimiento de que cuando dejas de resistir el vacío, algo puede llenar ese vacío que no eres tú ni otro ser humano, sino algo tercero, algo que ella solo podía describir usando lenguaje místico, porque nuestro lenguaje ordinario no tiene palabras para eso. Y tal vez tú también hayas experimentado momentos como este, raros momentos en los que en medio de tu dolor, por la persona ausente, de repente sentiste como si estuviera presente de una manera diferente. No físicamente, sino de una manera más esencial. Como si su alma estuviera tocando tu alma a través de una dimensión donde los cuerpos no son necesarios. Y por un instante, la separación que parecía absoluta resultó ser una ilusión, no en el sentido de que en realidad no estás separado físicamente, eso es un hecho innegable, sino en el sentido de que hay un nivel de realidad donde nunca hubo separación para comenzar. Donde las dos almas permanecen unidas, como siempre lo han estado desde antes de encontrarse en esta vida. Estos momentos no duran, llegan como viene la gracia, sin ser llamados y sin quedarse cuando intentas agarrarlos, pero dejan una huella profunda porque prueban que lo que sientes no es una ilusión romántica. Hay algo real aquí que trasciende por completo la lógica común de relaciones y presencia y continuidad temporal. Y Weil diría que estos momentos son destellos de lo que ella llamó amor impersonal, un amor que no se trata de dos egos que se aferran el uno al otro por necesidad y miedo, sino de dos almas que reconocen su participación compartida en algo más grande que ambos, algo que ella a veces llamaba Dios, pero que igualmente podría llamarse realidad o verdad o amor con mayúscula. El tejido fundamental de la existencia del que todos estamos hechos y al que todos regresaremos. Y cuando tocas esto, incluso por un fugaz segundo, nunca más podrás creer plenamente en la narrativa común de que eres un individuo aislado que necesita que otras personas te completen.
sabes directamente que la plenitud no proviene de tener otro cuerpo a tu lado, sino de reconocer que tú y esa alma que amas son expresiones diferentes de la misma cosa fundamental, y por lo tanto, la separación entre ustedes es real en el nivel superficial de los cuerpos y las vidas, pero es una ilusión en el nivel profundo de lo que realmente eres. Pero ¿cómo se vive con todo esto? ¿Cómo se integran estas verdades filosóficas y espirituales en la brutal vida diaria de despertarse solo, de pasar otro día sin alguien a quien amas, de cargar con el peso de esta ausencia a través de todas las pequeñas tareas y momentos que conforman la existencia humana normal? Simone Weil no solo dejó atrás la filosofía abstracta, sino que desarrolló prácticas concretas, formas específicas de atención y acción que pueden hacer posible vivir con la verdad dolorosa sin ser aplastado por ella. La primera práctica que enseñaría es la práctica de concienciación sobre el dolor matutino. Al despertar, antes de coger el teléfono o empezar el día o distraerte con cualquier actividad, dedicas los primeros 10 minutos solo a observar que te duele. No para arreglarlo, para no entender por qué duele, para no hacer que el dolor desaparezca, solo para ver claramente que está ahí. Te sientas en silencio y nombras internamente la presencia del dolor. Te dices, hoy la carencia está aquí, hoy la soledad está presente, hoy me despierto nuevamente sin ella y me duele. No hay ningún juicio en este nombramiento, no hay ningún intento de cambiar nada, es simplemente un reconocimiento honesto de lo que es verdad en este momento. Weil decía que la atención pura es una forma de aceptación que ninguna palabra puede expresar adecuadamente. Es mirar directamente algo sin intentar moldearlo según nuestros deseos o miedos. Es permitir que la realidad sea exactamente lo que es, mientras nuestra conciencia es testigo de ella sin interferir. Y cuando haces esto con tu dolor, algo extraño sucede. El dolor no desaparece, pero pierde parte de su poder de dominarte por completo, porque has creado poco espacio entre tú y el dolor. Ya no eres el dolor, sino que eres quien observa el dolor. Y esta sutil distinción es revolucionaria porque significa que no estás completamente identificado con el sufrimiento. Hay una parte de ti que permanece libre incluso mientras otra parte sufre. La segunda práctica es la que Weil llamaría la atención sobre la belleza en medio de lo feo. Cuando el dolor es particularmente insoportable, cuando sientes que te vas a hundir por completo, intencionalmente encuentras algo hermoso. Puede ser el cielo fuera de la ventana, puede ser la música que tocas, puede ser un poema que lees en voz alta y le prestas toda tu atención a esa cosa hermosa durante 5 minutos. Esto no es una distracción en el sentido de escapar del dolor. Es un recordatorio de que la realidad contiene simultáneamente dolor y belleza, que el hecho de que estés sufriendo no anula la existencia de la belleza en el mundo, que estos dos aspectos de la realidad coexisten y ambos son verdaderos. Weil escribió que la belleza es una prueba experimental de que la encarnación es posible, lo que significa que la belleza es evidencia de que el espíritu puede habitar la materia, que lo eterno puede manifestarse en lo temporal, que hay algo más allá del sufrimiento incluso cuando el sufrimiento parece ser todo lo que hay. Entonces, cuando contemplas algo hermoso mientras sufres dolor, estás practicando la capacidad de sostener la contradicción, de permitir que ambas sean verdaderas al mismo tiempo. Y esta capacidad es la que te permite vivir con una herida abierta sin ser destruido por ella. La tercera práctica es liberar la narrativa. Tu mente te cuenta constantemente una historia sobre tu dolor, una historia que dice, esto nunca mejorará, siempre seré así, perdí mi única oportunidad de ser feliz, nunca volveré a amar así, estoy destrozada sin posibilidad de reparación. Estas narrativas se sienten verdaderas cuando estás inmerso en ellas. Parecen descripciones objetivas de la realidad. Pero Weil diría que son ficciones que el ego cuenta sobre sí mismo para mantener un sentido coherente de sí mismo incluso en medio del sufrimiento. La práctica es notar cuando estás creando estas narrativas y liberarlas suavemente, repetidamente, tantas veces como sea necesario.
No estás diciendo que la narrativa sea falsa o que debas pensar positivamente. Simplemente estás reconociendo: lo que estoy contando es una historia, no un hecho objetivo sobre la realidad, y regresas a la cruda sensación de dolor sin interpretación narrativa. Weil llamó a esto de creación. Es constantemente deshacer la ficción que el ego cuenta para protegerse o para darle sentido a lo que no tiene sentido. Es permitir que la experiencia sea lo que es sin envolverla en capas de significado fabricado. Y cuando practicas esto de manera constante, descubres que mucho de lo que pensabas que era un dolor intratable es en realidad el dolor de la narrativa del dolor. Y cuando se libera la narrativa, lo que queda es un dolor más simple, más limpio y más soportable. La cuarta práctica es prescindir del ego. Sigues viviendo tu vida, sigues trabajando, creando, interactuando con la gente, haciendo lo que hay que hacer, pero intentas hacer todo esto sin exigir que las actividades llenen el vacío que llevas, sin esperar que hacer las cosas te haga sentir mejor o te distraiga lo suficiente del dolor. Lo haces simplemente porque es lo que hay que hacer, porque la vida sigue exigiendo acción incluso cuando no tienes energía, motivación o esperanza. Weil describió esto como decreción en acción. Es hacer sin buscar recompensa emocional, sin intentar construir identidad a través de logros, sin utilizar la actividad como un verdadero escape de la propia condición. Y, paradójicamente, cuando dejas de esperar que hacer las cosas te salve del dolor, hacer las cosas se vuelve más fácil, más ligero, porque ya no cargas con el peso de expectativas imposibles. La quinta práctica es consentir el día. Al despertar, antes de saber cómo será el día, antes de comprobar si será un buen día o un día difícil, eliges aceptar lo que venga, dolor o alivio, o ambos o ninguno. Weil insistió en que el consentimiento no es una resignación pasiva, es un acto activo de amor por la realidad, es decir, sí a lo que es antes incluso de saber lo que será. Y cuando haces esa elección al comienzo del día y luego el día te trae dolor como suele ocurrir, no te pillan desprevenido, no caes en la trampa de resistirte a lo que ya has consentido, simplemente recuerdas que lo has aceptado, que has elegido abrazar toda la experiencia, incluidas las partes que te duelen. La sexta práctica es escribir una carta al dolor. Una vez a la semana, te sientas con un papel y le escribes a tu dolor como si fuera una persona. Empiezas: querido dolor de perderla, o querida soledad, o querida herida que no cierra, y luego escribes con sinceridad, sin editar, sin filtrar, sin intentar sonar bien. Puedes agradecer al dolor lo que te enseñó. Puedes reconocer el peso que agrega a tu vida, puedes pedir la fuerza para seguir cargándolo. Esto no es terapia en el sentido convencional, es reconocimiento, es dar voz a algo que normalmente no se dice, es tratar el dolor no como un enemigo que hay que destruir, sino como un compañero difícil con el que se está aprendiendo a vivir. Y después de escribir puedes quemar el papel o guardarlo, no importa. Lo que importa es que creaste un momento de relación consciente con el dolor en lugar de simplemente dejarte dominar por él inconscientemente. La séptima práctica es estar presente ante los demás incluso en el dolor. Cuando estás con alguien, cuando hablas, trabajas o compartes un momento con otra persona, practicas prestarle toda tu atención a esa persona, no a tu dolor. Weil decía que la atención a los demás es la forma más pura de amor y nos decreta momentáneamente, nos aleja de nosotros mismos y de nuestra preocupación constante por nuestro propio sufrimiento. En la conversación notas cuando el dolor quiere toda la atención, cuando estás a punto de interrumpir para hablar de tu pérdida o para dejar que tu tristeza domine el espacio, y suavemente devuelves el foco a la otra persona. Eliges estar presente a pesar del dolor. Esto no es negar el dolor, es practicar la capacidad de funcionar, amar y conectarse incluso mientras cargas peso. Y esta práctica es lo que te permite vivir una vida genuina en lugar de una vida definida completamente por la pérdida. La octava y última práctica es el ritual de reconocimiento nocturno. Antes de dormir, reconoces 3 cosas:
una verdad que el dolor ha revelado hoy, un momento de gracia aunque sea pequeño, y una elección de permanecer y seguir existiendo a pesar de todo. Puedes nombrarlo internamente o escribirlo brevemente, no importa. Lo que importa es que estés practicando el tipo de gratitud que no niega el sufrimiento, pero reconoce que incluso en medio del sufrimiento hay destellos de belleza, significado y conexión que hacen que valga la pena vivir la vida. Y Weil diría que la gratitud es una forma de atención que se transforma, no porque cambie los hechos externos, sino porque cambia la calidad de la conciencia que encuentra estos hechos. Y cuando la conciencia cambia, todo cambia incluso si nada objetivamente ha cambiado. Pero estas prácticas no son una cura mágica ni una garantía de transformación. Algunos días no podrás practicarlas, y eso está bien. No practicarlas no es fracaso, porque aquí no hay ninguna meta que alcanzar. Solo hay una dirección que seguir, solo un compromiso renovado cada día de mirar directamente a la verdad, incluso cuando la verdad duele insoportablemente. La propia Simone Weil fue incapaz de vivir perfectamente lo que enseñaba. Luchó toda su vida con terribles dolores físicos, con una profunda soledad, con un sentimiento de no pertenecer completamente a ningún lugar o tradición. Sufrió de maneras que ninguna filosofía o práctica espiritual pudo eliminar. Pero lo que encontró no fue el fin del sufrimiento, fue dignidad en el sufrimiento. Fue una forma de llevar el dolor que honraba tanto la realidad del dolor como la realidad de algo más grande que el dolor. Fue la vida vivida en una cruz, donde lo temporal y lo eterno se encuentran y ninguno cancela el otro. Y quizás eso es lo que también puedas encontrar. No la ausencia de dolor por la persona que amas, pero que ya no puedes tener, sino la capacidad de llevar ese dolor con verdad, con atención, con amor que persiste precisamente porque no espera nada a cambio. Has llegado conmigo hasta aquí a través de esta larga y difícil exploración de un territorio que la mayoría de la gente evita visitar, y que ya dice algo importante sobre ti, que tienes el coraje de mirar directamente lo que duele, que no te conformas con respuestas superficiales o consuelos baratos, que quieres la verdad incluso cuando la verdad es brutal. Y el hecho de que te hayas quedado conmigo hasta ahora significa que hay algo en estas palabras que resuena con algo profundo dentro de ti, algo que siempre has sabido, pero que nunca tuviste el lenguaje para expresar. Y Simone Weil diría que este reconocimiento, este sentimiento de finalmente encontrar palabras para una experiencia que parecía imposible de nombrar, es en sí mismo una forma de gracia. Es el universo respondiendo a tu búsqueda sincera de la verdad, con una oferta de comprensión que no elimina el dolor, pero cambia fundamentalmente lo que significa el dolor. El dolor de amar a alguien que el mundo ha separado de ti no es como la noche que eventualmente da paso a la mañana. Es más como la noche que se convierte en una parte permanente del paisaje de tu vida, que coexiste con el día en un ciclo continuo donde ambos son necesarios y ambos son reales. Simone Weil descubrió que en el fondo de esa noche, cuando dejas de luchar contra la oscuridad y le permites ser lo que es, sucede algo imposible. No dejas de sentir dolor, pero el dolor deja de ser solo destrucción y también se convierte en un portal. Deja de ser solo pérdida y también se convierte en revelación. La persona que amas no regresa en la forma que deseas. La herida no se cierra por completo, pero aprendes a vivir con la herida abierta de una manera que transforma la herida en una fuente de compasión, comprensión y amor que se extiende mucho más allá de esa persona específica para incluir todo el sufrimiento humano. Empiezas a reconocer tu propio dolor en el dolor de los extraños con los que te cruzas en la calle. Desarrollas la capacidad de ver y honrar el dolor de los demás porque sabes íntimamente lo que significa cargar con un peso invisible que nadie más puede ver. Y esta transformación no es una compensación adecuada por lo que has perdido, nada lo sería, pero es algo. Es una manera de que el dolor sirva a un propósito mayor en lugar de simplemente destruirlo. Es una manera de que el amor que llevas se convierta en fuerza que beneficia al mundo en lugar de peso que simplemente te aplasta. Y tal vez al final, esto es lo que significa
que las almas que se amaron una vez nunca se olvidan solo para volver a encontrarse tarde. Tal vez no significa que literalmente se volverán a encontrar en esta vida o en la próxima, pero sí significa que el amor que comparten continúa existiendo y trabajando a través de ustedes, incluso en su ausencia. Esa conexión entre ustedes no se ha roto por la separación, sino que se ha transformado en algo que ya no depende de la cercanía física, que llevan su presencia en cada acto de amor y compasión que ofrecen al mundo, y de esa manera continúan, amando y creciendo y encontrándote constantemente contigo mismo a través de miles de pequeños momentos donde lo que aprendiste amándola se manifiesta en cómo amas todo lo demás. Y ahora la elección es tuya. Nadie puede emprender este viaje por ti. Nadie puede decidir si mirarás directamente al dolor o si seguirás huyendo, si aceptarás que el amor puede existir en ausencia o si insistirás en que el amor necesita la presencia física para ser real. Simone Weil no promete que será fácil. Solo vivió 34 años, pero en esos años sufrió más de lo que la mayoría sufre en toda su vida. Pero también amó más profundamente de lo que la mayoría se atreve a amar. Vio más claramente de lo que la mayoría puede ver. Tocó verdades que la mayoría evita porque son demasiado dolorosas de afrontar. Y aunque hoy elijas mirar para otro lado, aunque no estés listo para aceptar lo que estas palabras te señalan, algo ha cambiado dentro de ti con solo escuchar. Se ha plantado una semilla que puede germinar cuando sea el momento. Ahora sabes que hay otra manera que correr o hundirse. Existe la posibilidad de cruzar el desierto de la soledad y encontrar algo precioso al otro lado. Y si sentiste que algo cambió dentro de ti durante estos minutos que pasamos juntos, si alguna verdad aquí resonó en una parte profunda de ti, alma que apenas sabías que existía. Así que deja un me gusta en este video, porque me muestra que estas palabras están llegando a quienes realmente las necesitan. Aquellos que tienen el coraje de mirar lo que duele en lugar de seguir huyendo. Y suscríbete al canal para que podamos continuar este viaje de mirar directamente a la verdad incluso cuando duele. Porque hay otros que están caminando por este mismo camino, y no tienes que caminar solo. Hay una comunidad de almas que reconocen que el sufrimiento compartido no es un sufrimiento disminuido, sino un sufrimiento que se vuelve sagrado a través del reconocimiento. Es mutuo, y juntos podemos aprender a soportar lo que solos parecería imposible de soportar. Simone Weil vivió solo 34 años. Pero en ese corto tiempo profundizó en la naturaleza del amor y el sufrimiento humano más profundamente de lo que la mayoría se atrevería en su vida. No encontró cura, pero encontró dignidad. No encontró escapatoria, pero encontró significado. Y tal vez eso es lo que todos estamos buscando realmente. No la ausencia de dolor, sino la capacidad de soportar el dolor con verdad, con atención. Con un amor que persiste precisamente porque no espera nada a cambio. No estás solo en este viaje de amar a alguien que no puedes tener, de llevar una conexión que trasciende la separación, de vivir con una herida que no se cierra, pero que tampoco necesita destruirte. Y el dolor que llevas, por muy pesado que sea, te está moldeando en algo que aún no puedes ver, pero que algún día reconocerás. Te está enseñando una forma de amor que la mayoría nunca aprende, porque la mayoría nunca sufre lo suficientemente profundamente como para que las capas superficiales del amor se quemen y dejen solo la esencia pura. Sigue mirando, sigue sintiendo, sigue viviendo, porque eso es exactamente lo que Simone Weil haría. Eso es exactamente lo que te pide a través del tiempo y el espacio. Eso es exactamente lo que esa alma que amas también te pediría si pudiera hablarte directamente ahora mismo. Que honres tu amor viviendo plenamente en lugar de ceder a la tentación de morir lentamente por dentro. Que transformes el dolor de la pérdida en una fuente de compasión que beneficie al mundo entero. Que aceptes que permaneces conectado de maneras que trascienden completamente la lógica común de las relaciones y presencia. Y que confíes en que todo esto tiene significado incluso cuando el significado permanece oculto, incluso cuando el dolor parece aleatorio y cruel,
porque al final lo que importa no es cuánto tiempo estuvieron juntos o si algún día volverán a reunirse. Lo que importa es que se encontraron, que sus almas se reconocieron a través del velo del tiempo y la carne y las circunstancias, y ese reconocimiento es eterno, es indeleble, es algo que ninguna separación puede deshacer, porque sucedió en una dimensión donde la separación no existe, y llevas la marca de ese encuentro. En cada respiro que tomas, tómalo. En cada acto de amor que ofreces, en cada momento que eliges seguir viviendo a pesar de todo, y ese, al final, es el único testimonio que importa. Es la única manera de honrar el amor que compartes. Es la única manera de decir gracias por haber existido en tu vida, aunque el tiempo juntos haya sido tan cruelmente breve.